Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Oh Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás,
Bienvenidos a este tiempo de la palabra del Señor. Vamos a primera de Timoteo capítulo 4, versículo número 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta ahí la palabra del Señor. En esta hora quiero que compartamos la palabra, como Pablo le entrega una recomendación a Timoteo, recomendación que también es útil para nosotros en esta hora, en este tiempo. Le invita a que él pueda tomar en cuenta ciertas cualidades o características para desarrollar un ministerio fructífero, para ser un creyente fuerte, firme en medio de las adversidades que le ha tocado vivir. En verdad, hoy quiero hablar acerca del esfuerzo y de la valentía del creyente y cómo podemos ser esforzados y valientes a partir de esta palabra que acabamos de leer. En primer lugar, podemos mirar aquí la palabra de Dios y comienza con el versículo número 9 que cité, dice palabra fiel es esta. ¿Qué palabra? Digna, dice la Biblia, de ser recibida por todos. Esto es importante. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y el apóstol invita a que en primer lugar, para poder enfrentar todo tipo de situaciones, para ser victoriosos de verdad, espiritualmente hablando, físicamente, mentalmente, necesitamos esperar en el Dios viviente. Dice la palabra, porque esperamos, verso 10, en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, esperar en Dios es, en primer lugar, creer. La Biblia dice que debemos de creer porque es necesario que aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Ahora también para esperar en Dios debemos de confiar en Él. La Biblia mismo dice en Hebreos capítulo número 11, verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que es necesario creer, es necesario confiar, pero también la fe del creyente no se queda en algo que es verbal, sino más bien en acciones. Por esa razón debemos de permanecer también en el Señor. Creer, en primer lugar, ¿no es cierto? Creer, confiar y también permanecer. Eso es esperar en Dios. Permanecer como el pámpano permanece en la vid. En el libro de Juan capítulo 15 nos habla de esto y nos manifiesta que el creyente debe dar fruto y para poder dar fruto debe permanecer en la raíz que es Jesucristo el Señor. Entonces, para vivir una vida de victoria, esforzados y valientes, necesitamos esperar en Dios. Y como dijimos, creer, confiar y permanecer. En segundo lugar, el texto nos dice que también debemos de caminar en direcciones correctas. La Biblia dice, ¿no es cierto?, aquí que sufrimos oprobios, sufrimos aflicciones y esperamos en Dios a pesar de eso. Por tanto, dice en 2 Corintios 4, 16, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, dice la palabra, no obstante, se renueva de día en día. El apóstol Pablo agrega ahí en 2 Corintios 4, en el verso 17, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El creyente se sostiene, espera en Dios, confía en Él, permanece en Él, no mirando, dice el verso 18 de Corintios,
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, esperar en Dios es esperar justamente en las bendiciones, en aquellas cosas que no se ven. Porque aquel que cree espera en cosas que no ve. Aquel que confía está esperando, está desarrollando la esperanza como parte de su propia existencia. Entonces, eso es lo primero que Pablo le dice, ¿sabes? Tú debes de esperar en el Dios viviente. En segundo lugar, Timoteo, hermano, amigo, tú debes de contar con un buen testimonio. Dice la palabra en el verso 11, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, es decir, tu manera de hablar, tu manera de desarrollar un diálogo que sea siempre edificante, dice la palabra que debemos de hablar con salmos, himnos, cánticos espirituales, siempre proveyendo gracia en nuestro hablar. En segundo lugar, dice tu conducta, es decir, una vida que sea justa, que sea íntegra frente a todos los demás y frente a ti mismo también, no engañándonos a nosotros mismos. En amor, es decir, un servicio que sea de sacrificio, como el amor del Señor. Todas las cosas que el creyente debe hacer como vida de testimonio debe ser en amor. Pues dice la palabra que si nosotros damos todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres y no tenemos amor, de nada sirve. Así lo dice el libro de 1 Corintios capítulo 13. Luego dice en espíritu. El sentido del espíritu es servir al Señor con fervor, en espíritu, confiando, con fuerza, con fervor de espíritu. Que no sea un servicio desganado, sin fuerza, sin gracia, sin ánimo, sin gozo. La palabra de Dios nos dice, tú debes de tener esto, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. Luego dice en fe. La fe es la demostración de un compromiso que sea concreto, no es decir, yo creo y usted luego se va, ¿no es cierto?, de la vida cristiana. La fe se desarrolla a partir de compromisos concretos con el Señor, demostrada. La fe sin obra, dice el libro de Santiago, es muerta. Luego dice, y también pureza. La pureza es lo que pensamos, en lo que hacemos, en nuestras relaciones, la pureza de nuestro cuerpo. La intención que tenemos en todas las cosas que hacemos debe traer pureza. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de contar con un buen testimonio, hacer todo sin murmuraciones ni contienda. Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15 dice esto. Hacer todo sin murmuraciones, sin contienda. ¿Para qué? Para que seáis, dice la Biblia, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice el Señor, resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, este segundo punto que nos habla acá, el apóstol Pablo en las recomendaciones a Timoteo, primero le dice, ¿sabes? Espera en Dios, en el Dios viviente. Segundo, debes contar con un buen testimonio y hacer las cosas sin murmuraciones para que el nombre del Señor sea glorificado. En tercer lugar, ocupa bien tu tiempo. La palabra dice aquí, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué es ocuparse? Es desarrollar un tiempo, apartar un tiempo para algo en particular. La lectura, en ese tiempo la lectura se hacía de manera pública, también de manera privada. Yo no sé cuánto tiempo tú desarrollas en tu diario vivir para la lectura de la palabra del Señor. Ocúpate en esto, en leer la palabra. Luego dice en la exhortación. La exhortación tiene que ver, ¿no es cierto?, con un constante desarrollo de la palabra para llevar reto a la propia vida y a la vida de los demás con el propósito que se desarrollen cambios sustanciales en ella. Entonces es necesario exhortar a los hermanos, no es retarlos, es instruirles con amor y con la firmeza de la palabra, de tal manera que sean sanos en la fe. En tercer lugar, dice ahí, ocúpate de la lectura, la exhortación y también la enseñanza. La enseñanza debe ser una instrucción sistemática de la palabra, ordenada, que dé sentido a la vida de los creyentes, que edifique, no que los haga calificar a un tipo de emociones sin sentido.
sino que sean gente concreta, firme en la fe, conforme a la palabra del Señor que nos ha sido implantada en nuestros corazones. El creyente debe ocuparse de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Entonces, ¿por qué razón tenemos que ocuparnos de eso? El libro de Efesios capítulo 1, verso 17 y el verso 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Miren, ocuparse de estas cosas nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Señor quiere que le podamos conocer, que podamos caminar con Él. Pero si usted deja a un lado la lectura de la palabra, la exhortación, la enseñanza, menosprecia estas cosas, su vida espiritual va a ser débil y mediocre. Necesitamos entonces caminar en eso para que el Señor pueda alumbrar nuestros ojos de entendimiento y para que podamos saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso número 18. El Dios de nuestro Señor, el Padre de gloria, a través de su palabra, nos da espíritu de sabiduría. La sabiduría no se consigue, ¿no es cierto?, con solamente dedicarnos al canto o a mirar videos o hacer otro tipo de cosas que no son productivas en la fe. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El Señor nos enseña a siempre hablar con la palabra de Dios. Entonces estos consejos son bastante interesantes. Cómo ser fuertes, cómo ser valientes, cómo ser esforzados. Necesitamos nosotros, hermanos amados, ocuparnos de estas cosas. Esperar en Dios. Sí, mucha gente espera en Dios. Permanece en Él, camina en Él. Luego vive un buen testimonio de fe. Y ese buen testimonio tiene que tener palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Ocúpate en la palabra, en la exhortación, en la enseñanza, en la lectura. Pero también agrega algo más el apóstol Pablo a Timoteo y le dice aquí en el texto que nosotros vamos a leer, no descuides, verso número 14, ocúpate de estas cosas, pero no descuides el don que hay en ti, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, no descuides el don que hay en ti. Un don espiritual es la gracia que Dios da a todo creyente cuando le recibe en su corazón como Señor y Salvador. Esa capacidad del Espíritu es diseñada por Dios, investida por el Espíritu Santo y es entregada al creyente con el propósito de ser usada en el ministerio, en la obra del Señor, en la iglesia. En este caso, Timoteo, por lo que podemos apreciar a través de las cartas, él tenía ese don de liderazgo, de servicio, de predicación, de enseñanza. La palabra de Dios nos recomienda que debemos de tomar los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Es insólito que a esta altura de los años muchos creyentes no tienen idea cuál es su don. Entendemos que si el Señor nos llama a enseñar, debemos de hacerlo de la mejor manera. Si nos manda a servir, debemos de hacerlo también con gozo. Si nos manda a guiar a otros, si nos permite el Señor, la Biblia nos enseña en el libro de Corintios, capítulo 12, en Romanos, en Efesios, nos enseñan acerca de los dones espirituales. En primera de Pedro, el apóstol guía a los hermanos a buscar de Dios y a que cada uno según el don que ha recibido, dice ahí en el capítulo número 4, verso 10, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, dice el apóstol Pedro, luego en el verso 11, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios no necesita mayor interpretación allí. Cada uno, dice la Biblia, no algunos, sino cada uno, conforme a esa gracia, conforme a ese don que ha recibido, ministre. Es decir, la palabra ministrar es sirva a otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra es un consejo oportuno para nosotros en este tiempo en que muchos no logran entender que el Señor nos está dando tiempo para levantarnos, para madurar en la fe.
Finalmente el apóstol Pablo dice a Timoteo, ocúpate de estas cosas, ocúpate en ellas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todo lo que usted, hermano, hace en su vida espiritual, privada con el Señor, en la lectura, en el estudio de la palabra, en la enseñanza, en el servicio, en sus oraciones, todo tiene aprovechamiento. Todo es de usar para la gloria de Dios. Y se manifiesta, dice la palabra, a todo. Agrega el Señor a través del apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El Señor nos llama a vivir en victoria cada día, pero las victorias, hermanos amados, muchas veces nosotros las miramos como logros de respuestas de oración, pero no como he logrado en este tiempo dedicarme a la lectura, a la exhortación, a la palabra, he logrado creer, confiar, he permanecido, puedo ver frutos en la vida espiritual que el Señor me ha dado, mi vida tiene palabra, tiene conducta, tiene amor, espíritu, tiene fe, estoy viviendo en una pureza mayor espiritualmente hablando y estoy desarrollando mis dones espirituales para que el nombre del Señor sea glorificado. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, decía al final Pedro. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Le invito a reflexionar en esto, a tomar su vida, a ponerla delante de esta palabra como un espejo y a entregarle más de su propio corazón, vida y tiempo al Señor Dios Todopoderoso. Dios le bendiga, Dios le guarde.